Bien, buenos días a todos. En esta mañana damos gracias al Señor que podemos continuar compartiendo su palabra después de haber tenido estas alabanzas y de habernos acercado a la mesa del Señor a participar de este pan y de este vino y de tener la comunión unos con otros. Vamos a continuar con algo hermoso que es su palabra y vamos a dejar que sea su Espíritu Santo el que obre a través de nuestras vidas, porque si al Señor no le damos el primer lugar, la cosa no está bien. Así que vamos a poner al Señor en primer lugar en todo lo que hagamos en esta mañana y también en su palabra. Dios y Padre, queremos darte muchas gracias en esta mañana porque nos hemos podido reunir de nuevo como iglesia, Señor, como hijos tuyos, para alabarte, para adorarte, Señor. Y queremos, Señor, darte gracias porque podemos tener comunión los unos con los otros y nos acordamos también de los hermanos que por cualquier circunstancia no están aquí y sobre todo por aquellos que sufren, Señor, como consecuencia de cualquier problema, cualquier dolencia, cualquier enfermedad. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y ahora te damos gracias por tu palabra, Señor. Esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, Señor. Te rogamos que sea tu palabra la que penetre en nuestras vidas y la que nos ayude a seguir caminando en esta tierra, Señor, siendo luces, siendo sal, para que muchas personas puedan reconocer que tú eres el Señor de sus vidas. Gracias por lo que tú haces y por lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, en esta congregación, en esta ciudad tuya de Cartagena. Muchas gracias te damos por todo, Padre. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús te damos las gracias. Amén. Pues, como todos sabemos, estamos en el capítulo 8 del libro de Mateo. Y dijimos que después de haber bajado Jesús del monte, de aquel sermón que él dio en el monte, pues se sucedieron una serie de milagros. La semana pasada hablamos del leproso, el milagro del leproso, que se acercó al Señor, lo ha mencionado Ramón. Señor, si tú quieres puedes limpiarme, dijo el leproso, si tú quieres. En este caso concreto, en este segundo milagro que vamos a leer en esta mañana, ya no va directamente el necesitado, sino alguien intercediendo por el necesitado. Algo que la Iglesia de Jesucristo hace, está haciendo y seguirá haciendo. Cuando oramos por personas que tienen problemas, como hacemos cada jueves o como hacemos en nuestros hogares, o aquí en la Iglesia, intercedemos por personas. En este caso no fue un leproso que directamente fue con su propia necesidad, sino que fue alguien intercediendo, un centurión intercediendo por su siervo. Para que veáis que la oración de intercesión también tiene importancia. En cada uno de los milagros que Jesús hace posteriormente a bajar del monte, vemos una característica especial de lo que es la sanidad. Vamos a leer en Mateo, en el capítulo 8, versículos del 5 al 13, la palabra del Señor, esta historia, y después iremos pues introduciendo otros versículos. Dice así, Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es una sanidad donde el enfermo no se acercó a Jesús, sino alguien que dijo, Señor, mi criado. Jesús quería ir, no hace falta. Yo conozco tu poder y tu autoridad, di solamente la palabra. Porque con la palabra el Señor dijo, sea, y la luz fue hecha, porque con su palabra, sea sano. Y el siervo del centurión, fue sano en aquella misma hora, en el mismo instante en que estaba hablando con Jesús. Así que
Este milagro, o este segundo milagro después del descenso de Jesús del monte, de dar todo aquel sermón, el primero lo volvemos a recordar, el del leproso. Simbolizamos el pecado a través de la lepra y cómo el Señor pudo sanarle. Si quieres, sea conforme a tu voluntad. Y la voluntad del Señor en ese caso concreto fue sanarle, como en este segundo caso también. Pues este segundo milagro lo que representa, o lo que nos presenta, mejor dicho, es a un personaje del cual en esta mañana vamos a aprender mucho, mucho. Sobre todo el alcance que tiene una fe genuina. ¿Hasta dónde puede llegar el alcance de una fe genuina como la de este centurión? Porque quizá a lo mejor no sabemos lo que es un centurión. Y vamos a verlo en esta mañana, pero tenemos datos para hablar. Tenemos más datos para hablar del centurión que de toda esta historia. Sin embargo, nos vamos a centrar más en la historia bíblica y en el mensaje bíblico que en la labor de un centurión. Bien, pero todos sabemos que cuando se narra los hechos bíblicos, la situación política o sociopolítica de Israel era ocupación de Roma en Palestina, entre otros lugares, como en los años 30-40, ocupación del movimiento nacional socialista de Hitler en toda Europa. Había una ocupación masiva de alemanes por toda Europa, pues hace 2000 años, lo mismo, pero de romanos, y así lo entendemos más fácilmente. Pues Roma se había organizado el tomar posesión de todos estos territorios, dividiéndolas en centurias. Centuria, 100. Y el jefe o el oficial de una centuria, pues un centurión. Por lo tanto, ya sabemos lo que es un centurión. Un jefe de centuria. Cada 100 soldados, un oficial al frente. Y en este caso, el que se acerca a Jesús tenía ese oficio. Generalmente, estos centuriones, pues, procedían casi siempre, por no decir siempre, de familias romanas pudientes, educadas y bien estudiadas. No eran patanes, eran personas de buena reputación, de buenas familias y bien formados. Lógicamente cumplían órdenes, estaban bajo el mandato de Roma. De hecho vemos que todos los centuriones no eran tan agresivos como lo fue el movimiento nazi. Algunos tenían, pues eso, cumplían con su deber, sabían que trataban con seres humanos y de hecho ayudaban, muchos de ellos ayudaban incluso a los judíos. Vamos a leer por ahí que un centurión ayudó a los judíos a levantar una sinagoga poniendo de su propio dinero y de su propio pecunio, que era lo que le daban en aquel entonces a los centuriones. Vamos a nombrar simplemente a 3 o 4 centuriones y continuamos con la historia para que veáis que forman parte del relato bíblico. Vamos a ir buscando en Mateo 27, 54... y ahí se nos empieza a hablar de centuriones. Este fue el que reconoció a Jesús en la cruz como el Hijo de Dios. Qué casualidad. Un romano reconoce. ¿Qué vio? Un ser sangrante, crucificado, a punto de morir. No sé. ¿Qué vio? Porque no era agradable a la vista ver una persona moribunda después de haber sido maltratado, azotado, y su aspecto sería desagradable. Pues aquel centurión dijo, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas por la vista, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Eso confesó el centurión, solamente ver el panorama, el terremoto y no sé qué otras circunstancias. Me imagino que las frases que diría Jesús, eso sería otro tema, donde no nos vamos a introducir, pero aquí lo que nos importa es que el centurión reconoció que el que estaba pendido de aquella cruz era el Hijo de Dios. Ahora nos vamos a Hechos 10:22, donde vemos la aparición de otro centurión. Cornelio, ¿quién no conoce a Cornelio? Cornelio, todo el mundo ha escuchado hablar de Cornelio. Fue el primer gentil convertido que fue admitido en la iglesia cristiana. Por lo tanto, el primer gentil que se admitió en las filas cristianas fue un centurión. Dice así, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Por lo tanto, el Señor ya no era exclusivista de la nación de Israel.
El Señor ya estaba extendiendo su labor de evangelismo al resto de las naciones, en este caso a los invasores. No solamente a los invadidos, sino también a los invasores. Estaba llegando el amor de Dios y un ángel guía a este hombre para saber que a su casa se va a personar Pablo, y bueno, después todos sabemos lo que ocurrió, se convirtió, se bautizó él, su familia y todo lo demás. Tenemos otro centurión que se dio cuenta, averiguó que Pablo era ciudadano romano. Lo descubrió, que era un ciudadano romano y lo pudo rescatar de la furia del populacho, este centurión. Hechos 26, perdón. Hechos 22, 26 dice así la palabra. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Libró a Pablo cuando este centurión se enteró que Pablo era ciudadano romano. Podría estar, como estoy diciendo toda la mañana, hablando de centuriones, pero no lo vamos a hacer. Hay otro texto, por ejemplo, un centurión de que fue informado que los judíos habían hecho un complot para asesinar a Pablo en Jerusalén, o entre Jerusalén y Cesarea, que hay algunos kilómetros. Se enteraron y este centurión, en el siguiente capítulo, en Hechos 23, 17, dice: Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle, que se entere que tienen un plan contra él. Y bueno, ya hay muchos más. El centurión al que Félix mandó que cuidara de Pablo, al centurión que acompañó a Pablo en su último viaje a Roma. Y el que le acompañó en su último viaje a Roma, ante la tormenta y demás, él reconoció que Pablo era un personaje especial. En Hechos 27, 43, 3 capítulos más adelante, y ya estoy terminando con los centuriones. Pero el centurión queriendo salvar a Pablo les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Un centurión que intervino en salvación de Pablo y del resto de personas. Por lo tanto, vemos, cuando leamos esa historia individual, y un centurión se acercó a Jesús, que sepamos que hubieron muchos centuriones en la época de Jesús. Bien, ahora vamos a ver, después de haber hecho un breve repaso histórico y bíblico sobre la existencia de estos personajes, ¿qué fue lo que le pidió el centurión concretamente a Jesús? Lo hemos leído. Entrando Jesús en Capernaum, de nuevo los textos de Mateo 8, voy a leer solo del 5 al 9. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Tenía claro lo que era el concepto de autoridad, que no de autoritarismo, que no es lo mismo. No es lo mismo autoridad que autoritarismo. Y él sabía, una persona nunca jamás se puede someter, nunca jamás puede ejercer autoridad si no sabe someterse a la autoridad. Nunca la va a ejercer bien, la va a ejercer de forma injusta. Para ejercer autoridad tienes que saber estar sometido a autoridad. Si no, es muy difícil. Además, es el tema más complejo que hay dentro del corazón humano. El tema de la obediencia, el tema de la sujeción. Ni el mismo ángel creado por Dios se sujetó a Dios y cayó a tierra y se convirtió en Satanás. Fijaros si ese problema es tremendo. Ni aún Eva se sometió a la autoridad de Dios, sino que dijo: bueno, tampoco será para tanto morder de este fruto, y pecó. Y pensamos que los pecados gordos son, yo qué sé, la pedofilia, el asesinato, el homicidio. Sí, tienen cárcel y muchos años, pero el peor pecado que tiene el ser humano es la desobediencia a la autoridad de Dios. La desobediencia. Por la desobediencia Nabucodonosor perdió la cabeza. Por la desobediencia Saúl perdió su reinado. Por la desobediencia David pecó contra Betsabé porque no estaba donde tenía que estar, en el frente de guerra. Se quedó tranquilamente en casa, desobedeciendo las órdenes del reinado. Por eso la desobediencia es un pecado con el que tenemos que lidiar cada día. Bien, pues parece que hay una diferencia entre el relato que acabamos de leer ahora y otro relato que hay en Lucas, que es el que vamos a leer,
Porque en uno parece ser que es el centurión el que se lo dice al Señor. Y en otro lugar parece ser que son otras personas quien se lo dice al Señor. Y a mí las contradicciones de la Biblia me encantan. Porque en el colegio, cuando se da clase de Biblia, los niños pillan rápidamente las contradicciones. Tú has dicho eso, pero yo en Mateo he leído el otro. Y después nos damos cuenta que no hay tal contradicción. Y todo tiene explicación en la palabra del Señor. Apenas hay contradicciones. Hay aparentes contradicciones, muchas. Y esta la vamos a aclarar. En Mateo, el que acabamos de leer, ese no vamos a ponerlo, lo que acabamos de leer, se nos dice que el centurión en persona fue a Jesús a rogarle por su criado. Pero en Lucas 7, versículo del 1 al 4, y después el 10 suelto, dice que fueron unos judíos los que el centurión envió a rogarle por el milagro. ¿En qué quedamos? ¿Fue el centurión o fueron los criados? ¿Y qué más da? Ahora lo vamos a entender rápidamente. Esto es una figura literaria que cuando la entendamos comprenderemos en profundidad muchas más cosas de la palabra. Dice así en Lucas, porque Mateo lo hemos leído. Lucas del 1 al 4, he dicho, no, ¿qué he dicho? Del 1 al 4, no sé ni qué. Del 1 al 4 y después el versículo 10. Gracias, José. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Él no fue. Le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. El centurión había edificado una sinagoga. El invasor le había construido una sinagoga al invadido. ¿Qué corazón tenía este centurión? Que habría puesto Dios en el corazón del invasor para construir una sinagoga, un centro de culto para que los judíos se reunieran. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esta supuesta contradicción la vamos a solucionar rápidamente. No es tal contradicción. Porque la Biblia dice, y Pablo azotó a Jesús. No, Pablo no. Y Pilatos azotó a Jesús. Pilato dijo al verdugo: oye, déjame el látigo que voy a un momento a azotar a Jesús. No. Pilato fue el que dio la orden y otros los que la ejecutaron. Pero en el texto podemos leer tranquilamente, y Pilato azotó a Jesús. ¿Pero lo hizo él personalmente? No. Lo hicieron quien tuvo que hacerlo. No sé si entendemos. Esto es una figura literaria que encontraremos mucho en la Biblia. Y el centurión dijo a Jesús, pero dijo a Jesús a través de personas que envió. Lo dijo, claro que lo dijo el centurión, pero a través de judíos que él envió. Y por respeto, porque él sabía que era cosa inmunda que un extranjero entrara dentro de una casa de un judío. El centurión sabía mucho. Si les había construido una sinagoga, sabía lo que era una sinagoga, lo que se decía en una sinagoga, incluso habría escuchado la palabra. Seguro que habría escuchado la Torá. Lo tengo clarísimo. Por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, Marcos capítulo 10, versículo 35, Santiago y Juan pidieron a Jesús los lugares de privilegio. Señor, acuérdate de nosotros cuando tú vengas en tu reino, que nosotros somos cristianicos de culto de domingo. A nosotros somos los que cumplimos, y vamos a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Eso es una frase muy católica. Pero me refiero, nosotros somos mejores que, y te tienes que acordar de nosotros, somos 12, pero nosotros dos somos especiales. Acuérdate de nosotros. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos, o sea, que te acuerdes de nosotros. Sin embargo, en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 20, no dice que fueron ellos, dice que fue su madre. ¿En qué quedamos? ¿Fueron ellos o fue su madre? No importa, eso es lo de menos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Eso lo que le pidieron era que Jesús le tuviera en consideración cuando viniera en el reino a sus dos hijos, porque eran dos modelos de hijos. En comparación con los demás, ¿dónde iba a parar? Y hay muchos más casos, muchísimos. Por ejemplo, en otro caso dice que Jesús bautizaba, no, bautizaban sus discípulos. El otro ejemplo que he puesto, no hace falta que busquemos estos textos. Mateo 27, 26 dice que Pilato azotó a Jesús, pero él no enarboló el arma y golpeó a Cristo, sino que lo hicieron
otras personas. Pues aún en día, cuando escribimos, o bueno, quien lee muchos libros podrá darse cuenta, esto se llama dicción abreviada, forma de decirlo de forma abreviada. Y entonces cogió a Antonio y le dijo a Luis que se acercara a su casa, pero como Luis no pudo, avisó a su hermano Antonio de que se acercara a él. ¿Quién lo hizo? Pepe, Luis y Antonio, pues el primero que dio la orden. Claro, en su voluntad, otro la ejecutó. Yo di una orden y tú la ejecutas, pero en definitiva lo hemos hecho los dos, entre los dos. Vale, aclarado eso, seguimos hacia adelante, no sin dejar a un personaje que tiene la Iglesia Católica, que se llama San Agustín, y que, bueno, él está considerado más filósofo que religioso. Él, leyendo estos textos, dijo lo siguiente: el que hace algo por medio de otro, lo hace también por sí mismo. Lo que acabo de decir, pero en frases de San Agustín. Y el relato, el que nos ocupa en esta mañana, que es el de Mateo, inicia, lo hemos leído, que el centurión se acercó a Jesús rogándole por su criado. Señor, mi criado está, a través de quien sea, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y ahora vamos a ver, cuando le dice mi criado, qué es lo que le está diciendo. Y vamos a entenderlo también en el original. Esto es muy bonito, para mí. La palabra criado se traduce como pais, no país, que es un país, país, que quiere decir joven. De ahí viene la paidofilia, paidofilia, amor hacia los jóvenes, pais, en griego. Sin embargo, Lucas, contando el mismo relato, no le dice mi criado está enfermo, sino mi doulos está enfermo. Y doulos quiere decir criado, esclavo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un joven o es un criado? Muy sencillo. Si armonizamos la palabra de Dios, que es única, y armonizamos ambos textos, es un joven esclavo del centurión, que era esclavo y al mismo tiempo era joven. Ya está, como cuando hablamos de María, de Virgen María. Otro día hablaremos de los significados de lo que es virgen. Entonces vamos a entender muchos conceptos. Era joven y además era criado, esclavo, mejor dicho, esclavo de este centurión, que estaba postrado en casa con una enfermedad, una parálisis y con graves dolores en las articulaciones. Estaría hecho polvo. Bien, en la antigüedad, siempre que hablemos de la palabra del Señor, en las traducciones tienen mucho cuidado de poner la palabra esclavo y las están traduciendo por siervos, porque siervos, pero en definitiva es lo mismo. Un esclavo es una cosa que se compra. Ahora nos parece una locura, como a mí me parece una locura cuando veo un anuncio de Televisión Española del año 1960. O sea, vosotros veis un anuncio de Televisión Española del año 60 y os escandalizáis. Una señora que su marido siempre se enfada, la pega y la maltrata, entonces ella va a consultar podéis verlo, poner anuncios machistas de los años 60 y vais a asustaros con lo que vais a ver en YouTube. Y entonces le dice esta señora: no, hombre, es que usted no sabe que su marido llega muy cansado a casa y lógicamente tiene motivos para enfadarse, se rompe los platos, le da un guantazo, no pasa nada. Usted dele una copa de coñac Soberano, porque Soberano es cosa de hombre. Y nos tragábamos esos anuncios y lo dábamos por válido. Eso ahora mismo es un delito. Eso es un delito denunciable. Y han pasado solamente 70 años, menos, 50 años. Pues imaginaros, estamos hablando de esclavos de hace 2000 años atrás. Y que una persona tuviera un esclavo era lo más normal del mundo. Y podías hacer con tu esclavo lo que te diera la gana. Este teléfono es de mi propiedad porque yo lo he comprado. Y ahora mismo puedo coger y tirarlo y romperlo porque es mío. Imaginaros qué posición tenía un criado. Estaba a merced de lo que su dueño quisiera hacer con él. Menos mal que en este caso concreto, el criado, el país, el doulo de este centurión estaba bajo un centurión que tenía un corazón así de grande. Y cuando se puso enfermo fue a rogar a la única persona que él había oído por allí, por Jerusalén, que tenía poder para obrar milagros. Se acercó a Jesús, esta persona. Por lo tanto, la situación esclavo y dueño de esclavo, ahí parece ser de que estaría mucho más equilibrada. Así que, leo literalmente, esto lo subraya para él. Sin embargo, aquí vemos a un hombre que expresaba su preocupación por su siervo, mostrándonos compasión. Este centurión, del que no se dice su nombre, era un hombre compasivo. También podemos ver, quizá por la educación que tenían estos señores, en lo recto de su carácter en el Evangelio, según San Lucas, donde se nos dice que hasta una sinagoga
les había construido a los judíos. Por tanto, se trataba de una persona piadosa, generosa, educada y compasiva. El invasor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene poder para tocar todo tipo de corazón. Él no mira ni raza, ni nación, ni cultura, sino que Él toca los corazones. A diferencia del leproso que vimos la semana pasada, el centurión estaba seguro de que el milagro se iba a obrar. El leproso no lo sabe. Si quieres, si puede ser, pues mira, pues sáname de la lepra, porque la lepra me impide tener contacto con la sociedad, con mi familia, y soy inmundo y voy a morir. Y el Señor tuvo compasión de él. Cuando Jesús escuchó la petición del centurión, o de las personas a través del centurión, ya lo entendemos, dicción abreviada, accedió inmediatamente, dijo, me voy contigo ahora mismo para tu casa. ¿Dónde vivo? ¿Dónde vives? Nombre de la calle y número. Y piso, no sé si tendrían piso. ¿Dónde vives? Y el centurión le dijo, no vas a ir a mi casa, pero no por falta de educación. Respondió y le dijo, no, Señor, yo no soy digno, pero no por prepotencia, al contrario, por humildad. Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Y estamos seguros, y casi todos los exégetas o eruditos de aquí, porque también buscan comentarios lo que explican de este texto, dicen que el centurión conocía perfectamente la tradición judía que le prohibía entrar a un gentil en la casa de un judío. Y él respetó hasta inclusive eso. Eso lo respetó a muerte. Y lo que declara a continuación el centurión es el ejemplo del que he hablado antes de comenzar la exposición de la palabra, ese ejemplo de fe. Él dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso es fe. Di la palabra a distancia. No sé los kilómetros que hay, por eso si oramos por alguien que está en China, que sepamos que el poder de Dios no tiene límites. No importa la distancia. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad. Porque por encima del centurión había otra persona. Debajo del centurión. No, por encima, perdón. Él tenía autoridad y él ejercía autoridad. Esa es la verdadera autoridad. El otro sería autoritarismo. ¿Sabéis quién son personas muy autoritarias? Personas que de la nada rápidamente le meten el galón. ¡Buf! Por eso en el ejército siempre se ha tenido más problemas, los que hemos hecho la mili, ¿verdad? Con los cabos primeros no parábamos de discutir, porque el primer galón, pero cuando iba a casa de un general, que fue el que me atendió a mí en La Coruña, un general de brigada, eso era la educación personificada. Conforme se va ascendiendo de rango, es bueno ir bajando en orgullo y prepotencia y tener más humildad. Y tener mucha más humildad. Y este hombre era humilde, sabía lo que era obedecer a su jefe y sabía que Jesús tenía una autoridad distinta, no una autoridad humana, una autoridad divina, lo sabía, lo entendía, lo había aceptado en su corazón. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y ya lo hemos leído 3 veces, y digo a este que vaya y viene, y tengo y mi siervo, y mi doulos, y mi criado, y mi esclavo. Le digo, haz esto, y lo hace. Seguramente se lo mandaría con bastante educación. Jesús tenía tanta fe este hombre que Jesús tuvo que decir, madre mía, jamás en mi vida yo he hallado tanta fe en todo Israel. Hablando con los míos, no con los suyos en cuanto a etnia, en cuanto a raza. Porque el Señor no tiene una visión de nación, tiene una visión global, de planeta Tierra. En un principio cogió un pueblo, al pueblo de Israel. Pero después Él extendió su gracia al resto de los habitantes de este planeta. En primer lugar, Jesús vio que era tanta fe, que estaba diciendo que no necesitaba ni siquiera ir a su casa y tocar al enfermo. Dijo, pero madre mía, qué fe tiene este hombre. Porque lo normal, a los que nos gusta, o personas que les gusta el espectáculo en la sanidad, sal y yo oraré por ti. Y entonces si ves que hay 3 hermanos, pero tú crees que este tiene más poder que este, porque este es más santo, o porque sale más en YouTube, quieres que tú... Eso lo he visto yo en culto, acercando tu cabecita hacia él. Porque ese es el que tiene más poder que el otro. Como si el que sanara fuera el hombre. Quien sana es Cristo. Quien sana es el Señor por el poder de su Espíritu Santo, no los hombres. No son los hombres, somos meros instrumentos en las manos del Señor. Y ya está. Pero somos tan humanos que ahí a Jesús le sorprendió como diciendo, madre mía, no quiere ni que vaya y monte el espectáculo. Aquí ha llegado el Hijo de Dios. Pasadme un poco de aceite, que salga la gente mirando. Y cuando sana, bien, aleluya, y empieza la danza. No, si Jesús decía, no, que nadie se entere. No decir esto del milagro, no quiero que me saquen a hombros y que después aparezca como el gran apóstol de los apóstoles en Instagram, en YouTube y en las redes sociales. Conocéis el sistema de Instagram, ¿verdad? Seguidores y seguidos.
Estoy seguro que si Jesús hubiera tenido Instagram, habría tenido 12 seguidores. Seguidores 12. Yo tengo unos poquitos más. Es una broma. 12. Y seguidos, uno, al Padre. Lo tengo clarísimo. Pero es muy humano el tema de ser popular, el tema del culto espectáculo, el tema de que parece que tiene que ocurrir algo grande. Parece que en el tono de la voz es donde se encuentra el poder de Dios, y no siempre. Y no digo que sea malo expresar un gloria a Dios o un aleluya, para nada, yo lo hago. Yo lo hago y mucho, más de lo que os pensáis. En segundo lugar, él reconoció el señorío que Jesús tenía sobre este mundo. Reconoció que Jesús era el Señor, el Kyrios, el dueño, el amo absoluto de este planeta. Porque él decía, vamos, yo tengo autoridad solo sobre 100 hombres, 100. Y si 100 hombres me hacen caso y le digo a uno que ve, pues si yo tengo autoridad, imagínate este solamente con decirlo, de la misma manera que yo le digo a uno, ven, y viene, él le dice al Padre, Padre, que sane al siervo en el momento, y así ocurrió. Y a Jesús lo que le impactó fue la fe de este hombre que, sin ser del pueblo de Dios, entre comillas, el pueblo judío, la fe que había mostrado. Y finalmente, en sus palabras vemos el gran alcance de la fe. El centurión, no estaba pidiendo algo para él mismo, estaba pidiendo algo para otro. La fe no estaba en el siervo paralítico. El siervo paralítico no estaría pensando, voy a ir al culto, voy a ir a que me sanen, me entera que viene un ministerio de fuera que tiene la unción del Espíritu Santo para sanar. Él no estaba pensando en eso. Él no, había otro que estaba ocupando el lugar de su fe, que era su propio dueño. Estaba intercediendo por él. La fe estaba en el centurión, la fe no estaba en el esclavo, estaba en el centurión. Por eso aquí está dejando bien claro lo que es la intercesión, estar entre el poder de Dios y el necesitado. Y lo que hacemos cuando venimos a orar cada jueves es interceder por las necesidades de los otros. Y en este caso el centurión, el intermediario. Y en este caso nosotros, como su pueblo, como su iglesia, de intermediarios entre el hombre o la mujer y Dios. La fe de una persona, he resumido, puede ser tan grande que a través de ella otras personas pueden recibir la misericordia de Dios. Por lo tanto, no nos cansemos de seguir orando y orando por tantas necesidades. Porque si las cosas son conforme a la voluntad del Señor, el Señor siempre va a hacer lo mejor. Pero lo que quiere es que nosotros sigamos insistiendo, tirando de la túnica del Maestro, como el juez y la viuda. Llamando constantemente, Señor, Señor, 10 años, 10, 15, 20, lo que haga falta, intercediendo por nuestros seres queridos, por esta nación, por la paz del mundo, lo que estamos haciendo. Eso no hay que dejar de hacerlo y darle la importancia que realmente tiene. Último punto, la admiración de Jesús. Al oírlo Jesús se maravilló, dice la Biblia. En el versículo 10 de Mateo 8, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y se supone que Israel es la escogida, pues ni en Israel todavía he hallado tanta fe como en este hombre, que además es extranjero, no es gentil y además es nuestro invasor, para que veas que el Señor siempre anda rompiendo esquemas. Al oírlo Jesús se maravilló. El verbo maravillarse en griego es saumazo, y el significado concreto cuando dice la Biblia se maravilló, quiere decir, el diccionario venía una definición larga, intenta cortarla, significa concretamente cuando dice se maravilló, tuvo un increíble asombro ante algo que no se esperaba. O sea, ¿cómo? No se esperaba esa reacción. Y como no se esperaba esa reacción, eso es lo que traducimos al español, se maravilló. No esperaba la reacción del centurión. Y esta declaración fue tan maravillosa que el mismo Hijo de Dios quedó completamente, como he dicho, maravillado. De cierto te digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Nunca había visto Jesús tanta fe. Solamente, fíjate, cuando Jesús se maravilló fue por la fe de una mujer, también extranjera, de una cananea. Señor, dice, si Jesús le dice, no, yo he venido a por la casa de Israel. Ya, pero los perrillos, nosotros somos perros, para los judíos somos los gentiles. Y cuando en la mesa apartan el pan, seguro que alguna migaja va a caer y nosotros vamos a poder masticarla. Y Jesús dice, madre mía, esto sí que es fe, la fe de la cananea, la fe del centurión romano.
Y él decía, y resulta que yo he venido a mi pueblo y mi pueblo me traiciona, me va a crucificar, me va a matar. Resulta que el extranjero, el advenedizo, parece que hay más fe en su corazón. ¿Qué está pasando aquí? Podríamos hacer muchas similitudes. Los que siempre estamos en la iglesia o el hijo pródigo, el que se queda en la casa, está en la casa, pero cuando llega el hermano bien que le tiene envidia. A él sí le haces un banquete y a mí me dejas tirado. Pero ¿no te das cuenta, hijo mío, que tú estás viviendo en la casa de tu padre y puedes matarte los cabritos que quieras e invitar a los amigos que quieras y pedirme el dinero que quieras? Esta es tu casa. Pues nosotros, si estamos aquí en la presencia del Señor, que sepamos que tenemos lo que queramos. Pero el que está perdido y viene, lógicamente la iglesia de Cristo se goza y no podemos tener envidia. Porque hay personas que dicen, lleva 3 días y mira ya, parece que está tocando el cielo. Pues déjalo que toque el cielo, la tierra y que se eleve a las alturas, no importa. Y a veces nos arreligiosamos y nos falta más fe que a otros, que en su primer amor. Parece y se come muchas veces el mundo. Pero bueno, no voy a seguir hablando de esto, estamos terminando ya. La fe siempre, porque el tema de este milagro es la fe. La fe siempre ha sido un factor determinante para llamar la atención de Dios. Es lo que más le agrada de su pueblo, que haya fe, que depositemos nuestra confianza en Él. Eso es lo que al Señor le maravilla de nuestras vidas, que depositemos su fe en Él. Hay un escritor del siglo I, porque la Iglesia continúa de la siguiente manera. Los discípulos van muriendo uno a uno, pero tienen que dejar sucesores. ¿Cómo mueren? Bueno, pues Felipe arrastrado por las calles de Antioquía, Pedro crucificado boca abajo, a Santiago le cortan la cabeza. O sea, murieron. El único que se libró fue Juan. Juan intentaron hervirlo en una olla de aceite, se escapó y terminó en la isla de Patmos y ahí escribió el libro de Apocalipsis. Imaginad el futuro que le esperó a estos pobres hombres. ¿Quién va a morir por una causa mentirosa? Dieron su vida porque realmente vieron resucitado al Hijo de Dios. Y eso es uno de los argumentos para demostrar que Cristo realmente resucitó y que el Espíritu Santo vino sobre Jerusalén. Y ellos salieron de su temor, llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en idiomas que todos los idiomas que estaban allí, como ha dicho hoy Paco, le entendieron hablar en su propia lengua. Mueren los discípulos, pero como ya habían discipulado a otros, continuaron con el testigo del Evangelio. Murieron en el año 30, ¿en qué año? En el 40, en el 50, en el 60, pues otros tomaron sus testigos. ¿Quién fueron? Clemente de Roma, Orígenes. Es que hay iglesia, yo a los niños les digo, ¿en qué iglesia está? Yo estoy en la iglesia del pescado. La iglesia del pescado es la iglesia de Rafa, ¿no? Le dice la del pescado. Oye, yo estoy en la iglesia tal. Digo, ¿sabéis el origen de vuestra iglesia? ¿Sabéis que vosotros venís de los metodistas? Y que los metodistas, pues no tenemos ni idea. Pues es bueno que lo sepáis. Tenemos que saber en qué iglesia estamos. ¿Conocemos la historia de la Asamblea de Hermanos? ¿Conocemos a los hermanos de Plymouth? ¿Sabemos lo que ocurrió aquí en el siglo XIX en Cartagena? Yo creo que debemos de saber el origen de nuestra fe, porque al final o nos convertimos a la denominación o nos convertimos a Cristo. Y ahí vienen las frases en todas las iglesias. Es que esto aquí siempre se ha hecho así. Pero quiero que sepas que no se dice aquí, se dice en todas. Bueno, se ha hecho así porque aquí lo decía así, pero se puede decir de otra manera, que lo sepáis. Porque Jesús tampoco fue muy serio. A lo mejor estamos acostumbrados al pastor de corbata, camisa, con una dicción, una forma de hablar, y pensamos que ese es el prototipo. Pues Jesús en cierta ocasión se le acercó un ciego y no se le ocurre nada más que escupir. Eso es feísimo. Escupir, eso es feísimo. Y hizo barro y se lo puso a un ciego y el ciego sanó. Y el poder de Dios se manifestó. Y cuando echó al demonio de aquel cuerpo, que entraron los demonios en los cerdos, la que pudo liar Jesús en Gadara. ¿Os imagináis a 2000 cerdos chillando? Jesús era muy pentecostal para eso. Vamos, los cerdos pegando gritos y decían, ¡qué falta de orden! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de compostura! Jesús siempre ha saltado por encima de todas nuestras religiosidades. Él nos lleva muchos pueblos por delante. Y no estoy diciendo con esto que nosotros tenemos que empezar aquí a pegar gritos como aquellos cerdos. No me refiero a eso. Me refiero a tener una mente más abierta y conocer lo que es la Iglesia de Cristo y conocer quién son nuestros hermanos y respetarnos y amarnos y buscar la unidad, porque al final ese siempre será mi oración. Pues mirad, Orígenes, que fue un escritor del primer siglo, discípulo, creo que Juan le predicó a alguien y alguien le predicó a Orígenes, escribió lo siguiente. Uno de los padres de la Iglesia escribió en uno de sus libros: considera qué y cuánto es lo que admira el unigénito de Dios: el oro, las riquezas, los reinos, los principados, son en su presencia como una sombra o una flor que se cae. Ninguna de estas cosas es admirable en la presencia de Dios como grande o preciosa.
sino solamente la fe. La fe. A esta la admira honrándola, a esta la estima digna de su agrado. No es palabra de Dios, no se encuentra esto en las Escrituras, pero lo dijo un sucesor de los primeros discípulos. Estaba el cristianismo recién nacido, el cristianismo estaba fresquico, ya han pasado 1000 años de estas palabras, y está diciendo que el Señor no se agrada tanto en el oro, en la plata, en la ostentación, sino que se agrada de la fe de sus hijos. ¿Y quiénes son los que se sentarán a la mesa? Terminamos con los versículos del 5 al 13. No sé no son del 5 al 13, seguro que no, porque esto no lo he apuntado hoy. Bueno, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y el milagro se ha hecho. Aquí estaba hablando contra la casa de Israel, los hijos del reino. A los judíos se le llamaban los hijos del reino. Y se molestaron. Los judíos cuando escucharon esto se molestaron. Se molestaron porque estaban más pendientes de su religión, de sus ritos dominicales, más que del poder de Dios. Y eso es algo tan humano que tenemos que mirarlo con lupa. Estas palabras que Jesús dijo fueron un golpe duro al orgullo racial y nacional del pueblo judío. Esta es, y que nadie se me ofenda, porque yo lo hacía, esta es mi iglesia de toda la vida, me parece muy bien, pero la iglesia de Cristo, que sepas que desde el cielo no lo ve así. Él no ve letreros en puertas, Él ve corazones regenerados por su sangre. Eso es lo que Él mira por su iglesia, que es una. Su iglesia no son 17, son una. Y es bueno estar orgulloso, por supuesto que estamos orgullosos de donde Dios nos ha plantado, pero que no sirva ese orgullo para menospreciar nada, sino para buscar. De hecho aquí lo pone, es que los que se ofendieron porque fue un golpe duro, que este extranjero centurión que encima nos invade, va a tener más privilegio que nosotros. Pues sí, porque su fe es distinta a la vuestra. Vosotros tenéis la religión heredada y tiene la fe genuina. Oh, eso tuvo que dolerle, a aquellos judíos les tuvo que doler de una manera tremenda. En sus escritos y tradiciones enseñaban que un día, cuando Dios establecería su reino en esta tierra, habría un gran banquete donde ellos se sentarían en la gran mesa a disfrutar de la inauguración del reino. Pero el Señor dice, vais a estar excluidos. Al final no os vais a sentar en esa mesa. Y fíjase, los judíos creían que solo por ser descendientes de Abraham tenían asegurada la entrada en el reino de Dios. Como yo que sé, a lo mejor como mi abuelo fue cristiano, pues yo soy nieto de Dios. Y como mi padre era cristiano, pues yo soy nieto por mi padre y por mi abuelo sería bisnieto de Dios. Y Dios no tiene ni nietos, ni bisnietos, ni tataranietos. Dios tiene hijos. Hijos. Porque la palabra del Señor dice que nadie va a dar cuenta por lo que hizo su familiar, sino por lo que has hecho tú. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. De sí mismo. Por lo tanto, los judíos lo hicieron mal. Como descendemos de Abraham y somos el pueblo escogido, pues tenemos el pasaporte al cielo, seguro que sí o sí. No obstante, Jesús les dice, y ahora sí estamos terminando, que el pasaporte al reino de Dios es la fe y no la nacionalidad. Repito, el pasaporte para el reino de Dios es la fe y no la nacionalidad. A ver si eso lo podemos entender. Ellos se pensaban que por ser judíos iban a ser salvos. El Señor dijo, no se trata de ser judío, se trata de fe. Bueno, lo cierto es que Abraham también era judío y se ganó su entrada. ¿Pero sabéis por qué? Por la fe, Abraham. El padre de la fe, así se le llama, el padre de la fe. Sin entender, llevó a su hijo Isaac y el propio hijo le dice, papá, lo tienes todo, pero te falta el sacrificio. Y Dios le había ordenado pero Dios envió un sustituto. Nos correspondía morir a nosotros. Pero el Señor mandó un sustituto que muriera por nosotros, y ese es Jesús. Y nos quitaron de la piedra aquella del sacrificio y pusieron en nuestro lugar, que nos merecíamos la muerte, pusieron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él murió por todos y cada uno de nosotros. Y bueno, ya terminamos con esto. No cabe duda que la fe de este centurión maravilló en gran manera a nuestro Señor Jesús. A tal punto Dios le maravilla nuestra fe, que en su voluntad nos concede las peticiones de nuestros corazones. Jesús le dijo, ve y como creíste, como consecuencia de tu fe, te sea hecho. Y el criado fue sanado en aquella misma hora. Y esto es un ejemplo que en este milagro debemos de imitar. El ejemplo del centurión, tener fe.
Pedir con fe, creyendo en nuestro corazón, que el Señor va a hacer lo mejor. Continuaremos la próxima semana y entramos en otro milagro distinto, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, y otros versículos más adelante, que creo que van a estar interesantes. Así que hasta aquí la palabra del Señor, damos gracias.